Como les decía, hoy día estamos en nuestra clase número 12. Lleva por título Por la fe. ¿Y por qué por la fe? Porque justamente en esta parte del libro de Hebreos, el autor ahora nos va a dar una serie de ejemplos de fe que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Vamos a pasar a la estructura de Hebreos que nos ha estado acompañando a lo largo de nuestro estudio. Ya hemos visto las 5 primeras secciones y hoy día comenzamos en la sección final, que es la número 6. Justamente parte con el capítulo 11 hasta el 13, y hoy día vamos a estar, como les dije, en el capítulo número 11. Y como dice ahí, en esta sección el autor de Hebreo nos va a retar, nos va a desafiar a continuar creyendo en Jesús, a seguirlo y a no renegar de nuestra fe en Él. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, Él nos desafía y nos reta a seguir confiando en Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que el autor ya nos explicó, que Jesucristo es superior a todo, ahora lo va a llevar al punto final, para decirnos que por lo tanto, como Cristo es superior a todo y su promesa es verdadera, Él nos motiva a seguir creyendo en Él. Bien, acá tenemos el resumen de esta sección, y como dice ahí, finalmente, o sea, ya después que el autor de Hebreos ya nos demostró que Jesús era superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los sacerdotes, superior a los sacrificios, que su sacrificio es superior a todos los otros sacrificios. Por lo tanto, ahora finalmente el autor de Hebreos hace un llamado a todos los creyentes para que sigan a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras. ¿Y por qué hace esto? Con el fin de permanecer fieles a Jesús, confiando que, a pesar de cualquier dificultad o persecución, Dios no abandonará a su pueblo. El pueblo hebreo siempre miraba su historia, ¿ya? Ellos eran muy apegados a su historia con Dios. Y cuando ellos miraban su historia, ellos se daban cuenta de que cada vez que Dios le hizo una promesa, Dios la cumplió. Cada vez que Dios dijo que confiaran en Él, que Él iba a pelear una batalla por ellos, Dios lo hizo. Cada vez que Dios les dijo que Él lo iba a librar de algún enemigo, Dios lo hizo. Cuando Dios les dijo que le iba a dar una tierra, Dios lo hizo. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia, Dios lo hizo. Y así, Dios fue cumpliendo todas y cada una de las promesas que hizo hasta llegar a la más importante, ¿cierto?, de todas las promesas, que era la venida del Mesías, que también lo cumplió. Entonces ellos, cuando miran su historia, ellos se dan cuenta que si Dios no mintió en el pasado, tampoco tiene por qué mentir en el futuro. Y lo mismo para nosotros, ¿ya? Si tú miras en tu vida, yo creo que nadie puede decir que Dios no ha sido fiel contigo, con tu vida. Por lo tanto, si Dios no ha fallado y ha sido fiel, no tienes motivos para dudar de Él. Y con todas estas historias, más allá de que nosotros nos admiremos con estos personajes de la Biblia, en el fondo el autor también busca eso, que así como Dios estuvo con ellos, también está con nosotros. Y todos ellos pasaron dificultades, ya todos ellos pasaron pruebas, igual que nosotros, ¿ya? Pasamos al capítulo número 11. Y hoy día, hermanos, hermanas, tenemos mucho contenido, mucho. Ya aquí podríamos estar mucho tiempo hablando de este capítulo, pero obviamente por temas de tiempo vamos a tratar de sintetizarlo, ya de resumirlo, pero que también se entienda, ¿ya? Pero quizás no vamos a poder entrar en la historia de cada personaje con la profundidad que quisiéramos, ¿ya? Pero es por un tema de que una sola clase, es por un tema de tiempo, ¿ya? Comenzamos. Hebreos 11, por la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda
y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Bien, y partimos este capítulo con como esta definición, ¿cierto? Que es como la definición por excelencia que nosotros usamos de lo que es la fe. Y además si la leemos en versión Reina Valera, ¿cierto? Acá está en versión NBI, un poquito diferente, pero en el fondo dice lo mismo. Y nos parte diciendo el autor de Hebreos que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En el fondo el autor de Hebreos lo que está diciendo, si tuviéramos que como aún decirlo más claramente, en el fondo la fe es la certeza de recibir lo que Dios ha prometido, pero que todavía no nos ha dado. Pero lo creemos, y lo creemos sin dudar. Eso es fe. La fe es otorgada por Dios, ¿cierto? Es un don de Dios. También nosotros tenemos que ejercitarlo. Pero en el fondo la fe es eso. En el fondo es creer que Dios me va a dar lo que Él dijo que me iba a dar. Y eso lo podemos llevar desde lo más simple, ¿cierto? Hasta la promesa más grande que Dios nos ha dado, que es la de salvación y vida eterna. Fe, creer en que Dios, en que la obra de Cristo me ha salvado, que Dios me ha perdonado gracias a la obra de Cristo, que he sido reconciliado con el Padre gracias a Cristo, y que por eso yo tengo salvación y vida eterna. Esa es la promesa esencial de Dios para nosotros, ¿ya? Es más, lo que pueda venir aparte es añadidura. Si Dios te sana de alguna enfermedad, es añadidura. Si Dios te prospera en algún área de tu vida, es añadidura. Si Dios te concede algún deseo de tu corazón, quizá es añadidura. Pero la principal promesa de Dios, que sí Él va a cumplir, es salvarte. Porque Él lo prometió. Que si tú creías en Jesucristo de corazón, Él te iba a salvar. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros creemos efectivamente esta promesa, entonces estamos ejercitando la fe. Porque tenemos esa garantía de lo que estamos esperando y esa certeza de lo que aún no vemos, pero sabemos que va a llegar. Y luego sigue diciendo, gracias a ella fueron aprobados los antiguos, y ahí nos empieza a hablar de los personajes bueno, no tan solo del Antiguo Testamento, pero sí, a través de toda la historia de redención, tenemos varios personajes que destacan, y ahí el autor de Hebreo entonces nos va a empezar a hablar de ellos. Sigue diciendo en el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, o sea, parte hablando desde la creación. A pesar que en ese momento nadie estuvo presente, pero nosotros creemos que Dios creó todas las cosas, que Él es el creador. Y sigue en el versículo 4, y aquí ya empieza a meterse en la historia bíblica de los personajes, y parte hablando de Abel, que es el primer personaje que nos menciona. Alguien podría decir, ya, y Adán y Eva, pero si nosotros pensamos, Adán y Eva tenían relación directa con Dios. Ellos lo veían, por lo tanto ellos no ejercitaron la fe en el Dios invisible. El primero en ejercitar su fe en el Dios invisible fue Abel, porque no lo veían, pero sin embargo creían en él. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y acá, básicamente, el sacrificio de Abel fue aceptable por la disposición de Abel, por la disposición de su corazón, por su disposición de adoración, y principalmente porque adoración es obediencia, y los sacrificios no valen sin fe. Y por eso es que el sacrificio de Abel fue aceptado y agradable ante Dios. Además que Abel con su sacrificio estaba anunciando también el derramamiento de sangre, apuntándonos también al sacrificio de Cristo. Pero en el fondo el sacrificio tiene su valor cuando va acompañado de la fe. Por eso que el sacrificio perfecto y más completo es el de Jesucristo. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Por qué? Porque aún su vida sigue dando testimonio de él. Es como que Abel nos siguiera hablando. Después, más adelante, el autor de Hebreos nos va a hablar de la nube de testigos. Y entendemos que también todos estos personajes también son parte de esta nube de testigos. ¿Ya? Él sigue hablando todavía porque su vida sigue dando testimonio de él. ¿Ya? Continuamos al versículo 5 en adelante. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé,
advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibía como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ya, y acá nos sigue hablando de Enoc, ¿cierto? El séptimo hombre de Adán, que dice que anduvo con Dios y que Dios se lo llevó, dando a entender que Enoc no vio la muerte, ¿no? Y de hecho acá el autor de Hebreos lo confirma, que él fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Ahora, recuerden que siempre cada historia, cada personaje, más allá de que nosotros nos asombremos y digamos, wow, qué milagro que hizo Dios en él o en ella, en el fondo siempre hay algo más de fondo, que es que Jesucristo, que va como de fondo, de forma velada, a través de todo el Antiguo Testamento, y cada vez se hace más clara esta revelación a medida que vamos avanzando. Ya recordemos que la revelación es progresiva, cada vez Dios va dando más luz sobre su plan y sus propósitos. Enoc en ese sentido también nos muestra a Cristo, también en ese sentido nos apunta, ya que también en ese sentido Enoc como que habla o anuncia de la liberación de la muerte, a la que Jesús nos conduce a todos los que creen. Así como Enoc no experimentó la muerte física quizá, y nosotros sí, pero nosotros sabemos y creemos que la muerte eterna nosotros no la vamos a experimentar. Cuando experimentemos la muerte física, nosotros confiamos y creemos que vamos a seguir, nuestras almas van a estar con el Señor, hasta que el Señor vuelva por segunda vez y recibamos cuerpos glorificados, ¿cierto? Y estemos con Él por la eternidad. Amén. Entonces, en el fondo, los cristianos como que somos indestructibles, ¿ya? Continúa en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claramente, ¿cierto? Claramente. Y volvemos a lo mismo. Básicamente, así es la esencia más pura. Primero, la fe es creer que hay un Dios, creer que Dios es quien dice ser, y luego creer que Dios nos va a dar lo que Él dice que nos va a dar. En este caso, la vida eterna, la salvación. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe. ¿Ya? Primero lo que les decía, que Dios existe y que es quien dice ser, y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y de qué forma nos recompensa? Esencialmente con la vida eterna y la salvación, esa reconciliación con Él. Versículo 7 nos habla de Noé, ¿ya? Y nos dice que construyó un arca para salvar a su familia, y que por esa fe que tuvo él también condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia. ¿En qué sentido Noé condenó al mundo? Porque la Escritura también nos dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro y en la segunda, que Noé predicó, fue pregonero de justicia. Noé predicó a las personas de su tiempo, también cuando dice que la Escritura que predicó a los espíritus encarcelados. En el fondo está hablando de la predicación de Noé a las personas atadas por el pecado de su época, pero que no le creyeron. El ejemplo de Noé, su fe, condenó al mundo. Él creyó, los demás no creyeron. No es que Noé los condenara, pero su predicación sí lo hizo. No olvidemos que el Evangelio es salvación, pero también es condenación. Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, eres condenado. Es como la doble cara del Evangelio, ¿ya? Versículo 8, por la fe Abraham, y aquí nos habla ahora de la historia de Abraham, fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. A pesar de que Abraham se movió, ¿cierto? Le creyó a Dios, creyó que Dios le iba a dar la tierra física. En el fondo también nos da a entender la Escritura de que Abraham entendió que más allá de esa recompensa, de esa patria, de esa tierra física, más allá de eso había una patria celestial que esperaba por él. Entre paréntesis, si nosotros conocemos, profundizamos la historia de todos estos personajes, ninguno fue intachable, ¿ya? La gran mayoría de ellos no fue intachable. Ellos cometieron grandes errores, ellos cometieron grandes pecados. Abraham, el padre de la fe, muchas veces le falló la fe, pero finalmente sus vidas fueron de fe, fueron de obediencia y de creerle al Señor, ¿ya? Pero no son ejemplos de una vida intachable, no. Todo lo contrario, a través de toda esta historia, lo que Dios nos muestra es que Él es fiel a sus promesas y que Él cumple lo que promete a personas imperfectas como ellos y como nosotros. Y que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios hace cosas grandes. Sí, eso era lo que quería comentar también en relación a eso, porque que bien todos los personajes en sí cometieron errores, no hay ninguno perfecto, la Biblia nos muestra los dos lados de la moneda, pero acá en Hebreo nos podemos ver que acá en la fe, la misma fe que Dios da, como que hace borrar todo eso.
porque aquí en este momento ya no se enfoca como que en lo que se equivocaron, sino se enfoca en lo que hicieron por fe. Y al final como que después de todo, eso es lo que quiere mostrar Dios a nosotros también, pues de que con la fe que Dios nos da, se pueden cumplir lo que Dios nos ha prometido también, porque eso se trata de la fe, pues, el creerle a Dios. Amén. Eso. Gracias, Michel. Sí, importante lo que dice Michel. Y no olvidemos, de pronto nosotros, bueno, de hecho nos admiramos, ¿cierto?, con la fe o las cosas que hicieron estos personajes, pero no olvidemos que de fondo, en el fondo es Dios obrando en su pueblo, Dios haciendo en su pueblo, en personas imperfectas, ¿cierto?, como comentábamos. Pero que cuando confiamos en Dios, Dios se encarga, ¿sí? Dice, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Ya, nos dice todos ellos, de quien nos viene hablando, ¿cierto? De los patriarcas, básicamente todos ellos, Abraham, Sara también, Isaac y Jacob, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Pero en qué sentido? En este sentido de que iban a ser una descendencia incontable, una gran nación. Ellos murieron sin ver eso, pero lo creyeron, lo vieron a lo lejos. Como dice ahí, lo reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la palabra confesar? Que en el fondo era como decir lo mismo que el otro. Y cuando nosotros confesamos ante Dios, estamos diciendo lo mismo que él, porque le creemos. Y ahí dice de que ellos se dieron cuenta, a pesar de que quizás no tenían la misma claridad que tenemos nosotros hoy día, porque nosotros tenemos toda la Escritura, Jesucristo ya vino, nosotros como que conocemos el plan completo de Dios, lo tenemos en la Biblia. Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron eso, pero creyeron. Y a pesar de que no tenían tanta claridad como nosotros, creyeron en el Señor y se dieron cuenta, obviamente revelado por Dios, de que ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de aferrarnos demasiado a esta vida. Tenemos la tendencia de aferrarnos demasiado a las cosas que tenemos, a las cosas que tenemos, a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestros proyectos, y que tampoco es malo, ¿ya? Pero tenemos que tener clara el orden de las cosas. Debemos tener claras nuestras prioridades. Y nuestras prioridades son las cosas eternas. Jesús decía, no hagan tesoro en la tierra. O sea, más que preocuparse de tener tesoro en la tierra, preocúpense de hacer tesoro en el cielo. No es malo tampoco tener cosas en la tierra, ¿ya? Y Dios te puede prosperar y Dios te puede bendecir en muchas áreas, y eso es bueno también. En la medida que tú lo sepas administrar, lo sepas usar y tengas tus prioridades claras en tu corazón y en tu vida. Pero tenemos que tener las cosas claras y en orden, ¿ya? Nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Nuestra residencia eterna está con Dios en la eternidad, ¿ya? En la nueva creación, ¿ya? Como uno más con Cristo, el tema fue Hebreos 11, que hablaba acerca de extranjeros en la tierra. Y la verdad, enfatizamos mucho en esto porque, como tú mencionabas, somos muy de tener cosas físicas y de tener como seguridad en cosas físicas, en cosas que podamos tocar, en cosas que podamos ver. Y muchas veces incluso, no sé si ha pasado de que muchas veces nos sentimos como fuera de lugar, sentimos que vamos contra la corriente y todo eso. Y muchas veces incluso nos sentimos, quizás podríamos decir entre comillas, hasta amenazados por la sociedad porque vamos como por dentro de la corriente. Pero nuestra confianza, y aquí está hablando de la fe y todo, nuestra confianza es esta, de que nosotros sabemos que esta no es nuestra nacionalidad, de que esta no es nuestra patria. Y enfatizaba mucho en el versículo 16 porque dice que antes bien anhelábamos una patria mejor, es decir, la celestial, y por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado nuestro Dios y nos preparó una ciudad más allá. Y ahora nosotros, en vez de estar enfocados quizá en el ahora,
quizás estar enfocado en quizás todos estos contextos que están pasando actualmente, nuestra mirada va más allá de todo esto que estamos viendo en el momento, va más allá de este círculo que está a nuestro alrededor, sino que nuestra mirada debe estar en los cielos, en esta patria celestial, que Dios ya la tiene preparada para nosotros. Y ahora en el versículo 17 nos empieza a hablar del episodio de Abraham con Isaac, ¿ya? Cuando lo va a sacrificar. Continuamos de inmediato con el 18, porque aquí sigue relatando ese pasaje el autor de Hebreos. A pesar de que Dios le había dicho, tus descendencias se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Perdón. Bien, acá cierto retomamos lo que venía diciendo ya de Abraham, cuando tuvo este episodio con Isaac, cuando lo va a sacrificar. Y Abraham, por muy loco que nos parezca, le hace caso a Dios. Y lo hizo, como dice el autor de Hebreos, porque Abraham creyó que Dios tenía incluso poder para resucitar a Isaac de entre los muertos. Tremenda fe. También esto nos muestra a Cristo, ya, porque Cristo fue levantado entre los muertos. O sea que la fe de Abraham estaba en lo correcto, estaba en lo cierto, porque efectivamente Dios tiene ese poder y lo demostró en Jesucristo. También es importante porque uno podría decir, ¿y por qué a Dios se le ocurrió esto tan descabellado de pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo? Es que no era tan descabellado. En el tiempo de Abraham, esta era una práctica muy común. Dentro de los múltiples dioses paganos de la antigüedad estaba el dios Moloch, y el dios Moloch exigía el sacrificio de hijos, y había mucha gente que sacrificaba a su hijo, los mataba en adoración a este falso dios. Así que cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a Isaac, por muy difícil que haya sido la prueba, no tenía nada de extraño. Y cuando Dios impide que Abraham lo haga, en el fondo también Dios está mandando un mensaje, está enviando un mensaje de que Dios no pide eso, Dios no quiere eso, eso no es agradable ante Dios, de hecho todo lo contrario, un pecado terrible, sacrificar a tu propio hijo. En adoración a Dios es falso, ¿ya? Sigue diciendo, por la fe Isaac después bendijo a Jacob y Esaú, en el episodio cuando Jacob engaña a su hermano, engaña a su padre, se hace pasar por Esaú, consigue la bendición de su padre y después Esaú como que recibe una bendición ya, pero como de consuelo en realidad. Pero fuera de eso, Isaac por fe los bendijo, creyendo y profetizando también lo que iban a vivir los dos, por fe. Después nos habla de Jacob, que Jacob también bendijo a cada uno a los hijos de José y también a sus propios hijos, apoyándose en la punta de un bastón cuando ya estaba viejito, y le dice a José que cuando se muera, por favor, lo lleve lo entierre con su antepasado, y empieza a bendecir entonces a todos sus hijos. Esos episodios están en Génesis, por si acaso, ¿ya? El de Isaac bendiciendo a Jacob y Esaú, que nos menciona en el versículo 20, está en Génesis 27 en adelante. La historia ahí de Jacob con Esaú y la bendición del padre. Y en el versículo 21, cuando nos habla de Jacob bendiciendo a José, a sus hijos y a sus otros hijos, está en Génesis 47, 28 en adelante. Continuamos con el versículo 22. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Nos sigue hablando de José, que también al final de su vida, cuando él sabía que iban a salir de Egipto, como que también lo vio, y dio instrucción acerca de su resto mortal, él pidió donde quería que lo enterraran igual, y entonces igual ahí José
Mostró fe porque confiaba en que la historia no terminaba ahí, sino que continuaba. Y de alguna forma también entendió, se le reveló parte del plan de Dios, y él lo creyó, al punto de decir que cuando muriera, dar instrucciones específicas dónde quería que lo llevaran también. Luego nos empieza a hablar de Moisés, y nos dice el autor de Hebreos, que recién nacido, ¿cierto?, fue escondido por sus padres porque era un niño precioso. Ese precioso en el original se refiere a un niño favorecido. Los padres entendieron que este niño venía con el favor de Dios, ya que era especial en Dios, y de hecho lo fue, lo fue, y fue muy importante en la historia de la redención también. Y luego dice de que por la fe también Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, porque Moisés rechazó toda la fama y el poder que pudo haber tenido, porque de hecho él era el hijo adoptivo de la hija del faraón, era un príncipe. Y él, en vez de aprovecharse de todo eso, de su posición, y para haber logrado todo lo que quisiera en la vida, él renunció a todo eso y escogió estar con el pueblo de Dios, porque también entendió su origen y entendió su propósito. Va a seguir hablando de Moisés y de esto ahora en el versículo 26. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Nos sigue hablando de Moisés, y dice, consideró lo propio por causa del Mesías, que sufrir con el pueblo, soportar aflicciones, incluso sufrimiento, humillaciones con el pueblo, era una mayor riqueza que todos los tesoros que tenía en Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. También entendió que en realidad él tenía una recompensa de Dios que era eterna, que era celestial. Y sufrió por el Mesías en el sentido de que se identificó con el pueblo del pacto, con el pueblo de Dios. Y él era parte del pueblo de Dios, de hecho. Y también no olvidemos que también Moisés nos anuncia a Cristo, o es como una figura de Cristo en el sentido de que él también lideró al pueblo y fue su profeta, y el mediador entre el pueblo y Dios, también anunciando la función de Cristo hoy día con su pueblo, que somos nosotros. Luego en el 27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, refiriéndose ya al éxodo. Acá no habla cuando Moisés vuelve, las plagas de Egipto, y cuando Moisés sale con el pueblo. Se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible, ya, porque confió en el Dios invisible. Por la fe celebró la Pascua. Antes de salir, Dios les da la orden, ¿cierto?, de que celebren la Pascua antes de enviar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, y le pide al pueblo que celebren la Pascua, que maten un cordero, y que marquen las puertas, los marcos de las puertas, con la sangre del cordero. Entonces, cuando viniera el ángel de la muerte iba a pasar por alto. De hecho, Pascua significa eso, pasar por alto, o saltar, las casas de los judíos que estuvieran marcadas con la sangre del cordero, y no sufrirían la muerte de los primogénitos como si la sufrieron los egipcios que no tenían esta marca. Anunciando también la obra de Cristo, y que todos los que estemos marcados con la sangre del cordero tampoco sufriremos la muerte eterna. También los israelitas lo hicieron, creyeron y lo hicieron. Celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Versículo 29. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Continuamos el versículo 30. Dice, versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia
y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Y acá sí que hubo, con cada historia podemos hacer un estudio bíblico, o sea, con cada nombre. ¿Ya? Por la fe cayeron las murallas de Jericó. El pueblo bueno, parte de la historia del pueblo, ¿cierto? El pueblo de Israel, cuando ya iban con Josué al mando, rodearon esta ciudad, ¿cierto? Dieron las 7 vueltas, tocaron las trompetas, gritaron y se derribaron las murallas de Jericó, que era una ciudad inexpugnable, o sea, con una ciudad amurallada era muy difícil de poder penetrar, de poder entrar en ella. Y esto fue un milagro de Dios, y ciertamente Dios le dio la victoria. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Acá tenemos la historia de esta prostituta, ¿cierto? Que creyó en el Dios porque le dice a los espías que tenían temor de Dios, le habla del Dios de Jehová, creyó también a Dios, ayudó a los espías y luego ya fue incorporada al pueblo del pacto. ¿Qué más puedo decir? Y ahí, ¿cierto? Nombra la pasada Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Gedeón, ¿cierto? Gedeón, que también fue un líder del pueblo de Israel, un juez, ¿cierto? Que cuando Dios se le revela, él como que dudaba de que él estuviera capacitado, y le empieza a pedir pruebas al Señor, ¿cierto? Unas pruebas curiosas, por no decir, por decirlo, unas pruebas de dudosa reputación, unas pruebas bastante curiosas. Le dice, ya, si es verdad que tú me hablaste y que vas a estar conmigo, voy a dejar un vellón afuera y que mañana amanezca mojado el vellón, pero la tierra seca. Y Dios lo hace. Después le dice, ya, quiero una confirmación. Ahí se puso pentecostal. ¿Sí? Quiero una confirmación. Ahora voy a dejar el vellón afuera, pero que el vellón amanezca seco y el suelo mojado. Y Dios lo hizo, o sea, ya estamos ya acercándonos a la ridiculez, ya, y Dios lo hace. Entonces, claro, muchos toman esto en el fondo como para decirle que cuando tú quieras confirmación tienes que pedirle a Dios cosas bien específicas, pero esto nos está diciendo todo lo contrario. En el fondo esta historia lo que nos muestra es como, deja de pedir pruebas, ¿cómo lo puedo decir para que no suene feo? No quería decir eso. Deja de pedir pruebas. Ya, deja de pedir. ¿Cómo? Tontas. Es que no quería decirlo así, pero ya es como si Dios nos dijera, deja de pedir pruebas tontas y confía, cree, ¿ya? ¿Ya? Así que eso en el fondo es lo que nos muestra la historia de Gedeón. Finalmente Gedeón le cree a Dios y derrota un ejército inmenso con 300 hombres. ¿Sí? O sea que no quedará duda de que fue Dios quien lo entregó en sus manos. Tenemos a Barak, en un momento Barak también guiado al pueblo, ¿cierto? Ahí se cruza con la historia de Débora, la profetisa del pueblo, y le dice que vaya con él a la batalla. Dios también le entrega a los enemigos. Sansón, a pesar de que Sansón es el desobediente por excelencia de la Biblia, finalmente Sansón se arrepiente, le cree a Dios y Dios entrega a los filisteos en sus manos. Jefté que también ahí hace una promesa a raíz de su ignorancia, ya como él no o sea, él creía en el Dios verdadero, pero no lo conocía, y como no lo conocía, le ofreció un sacrificio humano. Por eso le dijo, si me entregas, si hoy día me das la victoria, te voy a sacrificar a la primera persona que me salga a recibir cuando llegue a la casa. Y lamentablemente para él, la primera que se le fue su hija, y él tuvo que sacrificarla. Como yo les decía, eso eran sacrificios humanos que era normal hacer, pero Jehová no exigía eso. Entonces Jefté trató a Dios como si se tratara de un Dios pagano. Nosotros podemos creer en Jesús, pero eso no quiere decir que lo conozcamos. Por eso es importante que lo conozcamos en su escritura, para conocer su carácter y cómo es Él. Jefté no conocía a Dios, pero igual creyó en Dios, porque también dice que el Espíritu de Dios estaba con él y le entregó enemigos en sus manos y guió al pueblo, ¿ya? Un personaje curioso. David que también cometió graves errores, abuso de poder entre ellos, violación incluso, pero finalmente su corazón era sincero ante Dios. Su corazón era conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, porque cuando David se arrepentía de verdad. ¿Ya? No manipulaba, no, él se arrepentía de verdad. El profeta Samuel, ¿ya? Y los profetas, los cuales todos ellos, y sigue hablando, por la fe conquistaron reinos, ¿cierto? Por ejemplo, David, los jueces, hicieron justicia, los mismos jueces también, Samuel, alcanzaron lo prometido, todos quienes creyeron en las promesas de Dios, cerraron bocas de leones, Sansón, Daniel también, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, también fueron cerradas la boca de los leones, ¿ya? Versículo 34, estoy tratando de avanzar más o menos
explicando para avanzar más o menos rápido, ¿ya? Versículo 34. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Nos sigue hablando, ¿cierto?, de cosas que hicieron. En el versículo 35 dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Por ejemplo, Elías e Isaías, ellos resucitaron a jóvenes muertos y se los devolvieron a sus madres, ¿ya? Eso aparece en la Escritura. Sigue diciendo, otros en cambio fueron muertos a golpes, ¿ya? Por ejemplo, las persecuciones a los primeros cristianos, y que a esta altura el autor de Hebreo ya conocía, ya habían ocurrido en la historia. Por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Macabeo hablan de estas matanzas contra los creyentes, ¿ya? Esos libros no están en la Biblia evangélica, de 66 libros, pero sí en la católica, ¿ya? Que relatan como este periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, este periodo de 400 años que se le llama los 400 años de silencio, porque no hubo profecía en ese tiempo, ¿ya? Bueno, y sin ir más lejos también, a Esteban, el primer mártir, ¿cierto?, que aparece en Hechos, a piedrazo lo mataron, y lo mataron. Cuando habla de que le arrojaron piedras, no habla de piedritas para jugar como los niños, no, piedrotas, ¿ya? Versículo 36, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Las historias, por ejemplo, de Pablo y Bernabé, ¿sí? Todos esos relatos están en la Escritura, y que nos habla de los sufrimientos y cosas que tuvieron que soportar nuestros hermanos antes que nosotros. Continuamos en el versículo 37. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Fueron apedreados, recién hablábamos de Esteban, ¿cierto? Aserrados por la mitad. Acá muy probablemente se está refiriendo a Isaías. La Biblia no habla de la muerte de Isaías, pero sí la tradición judía dice que Isaías fue aserrado por la mitad, o sea, cortado por la mitad, aserrado. Terrible, terrible. Otros sufrieron, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá. Muchos corriendo, escapando, ocultándose. El mismo David, por ejemplo, también cuando también se estuvo ocultando, él también anduvo en cuevas, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligido y maltratado. El caso de Elías. El mismo Juan el Bautista también, que también anduvo con pieles de animales, ¿cierto? También por el desierto. Versículo 39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Sobre todo pensando en nuestros hermanos del Antiguo Testamento, ellos no vieron la venida del Mesías, pero la creyeron. Nosotros en ese sentido tenemos una gran ventaja porque nosotros ya tenemos la certeza que Cristo vino. Ellos pusieron su fe hacia el futuro, nosotros ponemos nuestra fe hacia el pasado, con la ventaja de que las cosas que ellos no vieron, nosotros ya las podemos ver. De hecho, una vez lo mencionamos, recuerdo en un estudio, cuando Jeremías está preso y está mal, y sufriendo, bueno, el llamado de Jeremías fue bastante ingrato, ya porque le tocó profetizar en el tiempo del exilio del pueblo de Israel. Entonces, mientras los profetas, los falsos profetas decían, no, si el Señor nos va a dar la victoria porque somos el pueblo de Dios, a Jeremías le tocó decir,
Todo lo contrario, o sea, el llamado de Jeremías ni siquiera era arrepiéntanse, sino Dios lo va a entregar en el pueblo, pueblos paganos, no, sino que el llamado de Jeremías era decir, o sea, ya viene, prepárense porque ya es un hecho. Entonces, a Jeremías la gente no lo quería porque cuando profetizaba daba puras malas noticias, y la gente lo agarraba a piedrazos, lo insultaba, y Jeremías sufría con su llamado, y a él tampoco le gustaba su llamado. Entonces, en un momento le dice al Señor, ¿sabes que no voy a profetizar nada más, no voy a hablar nada más, y me voy a quedar callado? Pero él dice que como que un fuego le quemaba y no se podía quedar callado y tenía que profetizar. Entonces, él en un momento está preso, él está sufriendo, y ahí el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y justamente eso que Jeremías no conocía, era lo que Dios le muestra que era la venida del Mesías, que Dios iba a restaurar el pueblo, que Dios iba a traer el reino de justicia y de paz, que el Mesías iba a venir, iba a restaurar a Israel, al verdadero Israel. Entonces, esa visión que tiene Jeremías del futuro que Dios le muestra le va a servir de alivio, de consuelo, porque él sabe en el fondo que Dios iba a cumplir sus promesas, que Dios iba a restaurar todas las cosas, que como que Dios va a triunfar en el fondo, que el bien va a vencer sobre el mal. Pero Jeremías no lo vio, pero lo creyó. Lo mismo con nuestros otros hermanos que no vieron quizás el cumplimiento de todas estas promesas. ¿Ya? La vieron al futuro, la vieron hacia el futuro y creyeron. Nosotros ya sabemos qué ocurrió. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. O sea, lo mejor era la venida de Jesucristo, el Evangelio. Y de esa forma terminamos el capítulo 11. Encontré que avanzamos bastante rápido.